Queridos amigos, queridas amigas, siempre es un privilegio para nosotros llegar hasta la intimidad de sus hogares y de alguna manera abrir la Biblia junto a ustedes. Como verán, ya estamos junto con nuestro invitado, el pastor Cristian González. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un privilegio siempre tener a los colegas docentes de la Facultad de Teología. Él en breves momentos nos va a estar guiando con una oración y también contándonos un poquito de lo que él hace en la facultad. Pero como siempre queremos nosotros iniciar saludando a algunos de nuestros amigos. También les quiero aprovechar para contarles que los estudiantes de la Facultad de Teología del último año están distribuidos en distintas ciudades del Perú y existe un docente que los visita permanentemente. En este ciclo es el pastor Jorge Reyes. Él está visitando en el norte desde la ciudad de Tarapoto hasta Tumbes, Tacna en el sur, Juliaca, y en uno de esos encuentros llegó a la casa de nuestra hermana Pilar Paz en Tacna. Un abrazo para ella porque es una oyente fiel del programa Diálogo Abierto. Que Dios la bendiga siempre, hermana, que el Señor la pueda acompañar. También vamos a saludar a Juan Utrilla, que nos dice bendiciones, muchas gracias por los importantes aportes a nuestra lección. Inés Campos dice, gracias pastores por la lección. Son personas que se están poniendo en contacto por el canal YouTube. Claudia Cueva dice, muchas bendiciones, gracias por las bellas enseñanzas. Gracias a ti, Claudia, por darnos un mensaje alentador y bonito. Grados Tomasa, saludos pastor, gran mensaje, gran alegría de saludarlos, hermosa lección. Un saludo para todos ustedes, dice ella. Ok, gracias, Grados. Aníbal René nos saluda también. Feliz sábado, dice hermanos, Dios los bendiga desde Argentina, de la colonia Avellanda. Que Dios te bendiga y a todos nuestros oyentes allá en Argentina. Fabián Barreiro nos saluda, dice muchas gracias, bendiciones para ustedes desde Uruguay. Un abrazo también para todos nuestros oyentes allá en Uruguay, que el Señor los pueda seguir bendiciendo. Hidequel Jerónimo dice, gracias pastores, es un beneficio el escucharlos en la lección de escuela sabática. Dios los bendiga, saludos desde Veracruz, México. Que Dios te bendiga también a ti y así a todos nuestros amigos que nos escuchan, nos ven ya sea por el canal YouTube o por alguna otra plataforma desde México. Y capaz terminamos con este saludo de Adelardo Carrascuel. Muy buenas reflexiones, mis hermanos. Un saludo desde Venezuela a Abelardo Carrasquel, dice él. Abelardo, un abrazo grande y también para todos nuestros amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan desde Venezuela. Este es el momento exacto para que tú también compartas, para que te suscribas al canal, para que le des like al video. Pero nos gustaría que ustedes también puedan compartir esto para otras personas. Bueno, como dijimos, ya está el pastor Cristian González aquí para guiarnos en la primera oración, pero antes, capaz nos cuentas un poquito de tu función. Tú estás con la corbata del Centro de Investigaciones Huay, ¿no? Tal vez las personas se preguntan por qué, ¿no? Sí, bueno, gracias pastor por la invitación. Bueno, nosotros trabajamos ya desde el 2017 en el Centro de Investigaciones White, que tiene que ver básicamente con dos aspectos que la Iglesia pensó hace muchos años que debería de cuidarse. Uno de ellos es los escritos de Elena de White. Nosotros tenemos copias de todos los escritos, manuscritos, artículos, libros que Elena de White escribió cuando ella estaba en vida. Y nosotros salvaguardamos, digamos, esas copias, no para tenerlas, ¿no? Sino para poder clarificar, dar a conocer, responder preguntas que surgen a partir de ellas. En Sudamérica tenemos varios centros de investigación, Juan. ¿Soy muchos o tenemos algunos pocos? ¿Cómo es? Sí, en Sudamérica hay 4 centros de investigación White. Centros de investigación son aquellos centros reconocidos por el White State y que trabajan en cooperación con la Iglesia. Cuando decimos White State, es la central allá en Estados Unidos. Hablamos del patrimonio White, sí, es la organización que trabaja con la Asociación General, ¿no? Uno de esos 4 usted está dirigiendo ahorita. Sí, la que está Dios aquí en la tiene el universidad. privilegio, Dios le da el privilegio, sí. ¿no? Gracias a Dios estamos ahí desde el 2017 aprendiendo porque
Imagínate, son cerca de 100.000 páginas que ella ha escrito, nos referimos a Ellen de White, y pues conocer, averiguar, saber, mirar, verificar es un mundo, ¿no? Y Bueno, vamos en si ese algún camino. hermano se anima, quiere hacer un trabajo de investigación, entonces puede venir a la Universidad Peruana Unión y encontrar todas las copias de lo que Elena Jarón de Claro Pay que escribió. sí, claro que sí. Si alguno quiere ver, digamos, una copia de sus manuscritos, puede venir a De la puño y universidad. letra de Elena Jarón de Juan. Puño y letra. Pero hay una noticia buena, ¿no? Que a partir del año 2015, la Asociación General liberó a la web la mayoría de sus escritos, por no decir el 95% de sus escritos que nosotros tenemos también está en la web. Y los otros estarán en proceso seguramente de... Hay muy poquito que queda que supongo que el transcurrir de estos años se va a subir. Se va a ir todo, subiendo. sí. Bueno, gracias pastor por estar con nosotros. Él es un buen amigo acá, docente de la Facultad de Teología en todas las áreas de historia, el espíritu de profecía, ¿no es cierto? Y también es padre de familia, casado, si no mal recuerdo son dos Son dos. pequeñas, ¿no? Tengo dos hijitas, la mayor tiene 13 y la menor tiene 9. Amén, qué bonito. Así que- Hermosa experiencia de paternidad, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a orar, pues guíanos por favor en la primera oración. Ok, vamos a orar entonces. Te agradecemos, oh Dios y Padre, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, de escudriñar juntos, oh Dios, un tema que es muy importante para todos. Pedimos tu presencia para que nos acompañes en este breve estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, estamos entrando a la lección 9. Esta serie de estudios no es de 13 lecciones, es una serie de 14 lecciones, ¿no? Normalmente nosotros tenemos 13 lecciones, yo también mencioné 13 creo en algunas lecciones pasadas, pero nuestra serie es de 14 esta vez y estamos en la lección 9, titulada Pasajes contradictorios. Capaz así para entrar, ¿por qué se titula Pasajes contradictorios? Está de paso, no como afirmación, sino en pregunta, ¿no? Pasajes contradictorios es la pregunta. Sí, pasa que en la Biblia aparecen textos que parecen contradecir, ¿no? digamos, el cuerpo de textos que ya se han venido estudiando, porque estamos hablando acerca de la inmortalidad del alma, ¿no? Es, digamos, una creencia que se ha puesto, digamos, de moda últimamente, que mucha gente se pregunta, ¿no? Entonces, la lección ya hasta estas alturas vemos que ha planteado un cuerpo ya de textos que nos hablan acerca de cuál es la enseñanza bíblica acerca de esto. Pero aparecen algunos pocos textos que vamos a estudiar ahora que parecen desafiar el cuerpo de textos, ¿no? Parece que va en sentido contrario, parece que va afirmando o negando lo que los otros textos dicen. Entonces, por eso, ¿será que estos textos contradicen lo que dice, digamos, el cuerpo de textos que ya hemos estudiado? Ahora, buen punto, porque efectivamente, queridos amigos, acá lo que nosotros tenemos que entender es que existe un caudal. O sea, la Biblia en su mayoría dice, sí, esto, sí. Y de ahí aparece un hito por ahí, ¿no? Que parece que dijese lo contrario. Y uno puede agarrar de ese un hito. Hay mucha gente que a veces agarra de ese uno y trata de... Pero ese uno lo que necesita a veces es explicación nomás, ¿no? Yo creo que el tema es que a veces queremos hacer una teología de un texto, ¿no? O a veces aislamos algún texto y entonces creemos que ese texto es la clave para poder defender mis ideas, mis pensamientos. Lo que nosotros vemos aquí es que hay una consistencia, ¿no? La Biblia es consistente en un tema y lo demuestra no con un texto, no con dos, sino con un grupo de textos. Por eso que nosotros llegamos a una comprensión. Lo que hay que hacer con estos textos, que aparentemente son difíciles, hay que estudiarlos, analizarlos y entender qué es lo que nos quiere decir, ¿no? A lo mejor hay una enseñanza que tenemos que aprender, pero con seguridad no va a afectar al cuerpo de texto. Porque existe un principio bíblico, pastor, que es que un profeta no puede contradecir a otro. Es el mismo Jamás. espíritu que los inspira, ¿no? Si el Espíritu Santo ha inspirado a un profeta, no se puede contradecir al Espíritu Santo, Claro. ¿no? Que una vez diga una cosa y en otra vez otra cosa. Entonces un profeta, ¿no es cierto?, no puede contradecir a otro profeta. Eso jamás va a pasar. Jesús mismo, considerado el mayor de los profetas, tampoco va a contradecir a aquellos quienes fueron llamados, ¿no es cierto?, antes que Él, digamos, en este mundo. Claro. Muy bien, bueno, comencemos entonces, ¿no? Porque hemos visto algunos pasajes interesantes, el de Lucas 16, 19 al 31, que es una parábola muy conocida, la del rico y Lázaro.
¿Por qué está ahí? ¿Cuál es la confusión? ¿Y qué es lo que deberíamos de aprender de eso? Yo creo que esta parábola es un clásico ejemplo, ¿no? De aquellas personas que pretenden ver que la Biblia enseña a algún tipo de inmortalidad del alma, ¿no? Que una persona muere, ¿no es cierto? Su alma parece que sale, alma entiéndase como un tipo de espíritu, ente que sale, ¿no es cierto? Y parece que tuviera razón o conocimiento y está por algún lugar activo. Pero la Biblia en realidad no afirma eso, ¿no? Yo creo que hasta aquí con los otros estudios que se han hecho, nosotros llegamos a la conclusión que no. Pero entonces, ¿qué sucede en este libro de Lucas, ¿no? Porque parece que es la excepción. Y a mí me llama la atención porque en el versículo 22 dice el texto... Y es el Señor Jesús el que está hablando de esto. Y parece que tiene más autoridad. Mi Biblia está en rojito, mire. Sí, está. Y parece que tiene más autoridad, claro, ¿verdad? Porque si viene de Jesús, ¿quién va a contradecir o lo va a poner en duda, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a leer algunos textos aquí que apenas pareciera indicar lo que estamos diciendo, ¿no? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el versículo 23 dice, en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, pareciera que ellos murieron, ¿no es cierto? Y está en algún lugar sufriendo, ¿no? Parece que aquí están pasando... un contexto especial ahí hablando. Sí. Y entonces uno puede pensar, pero aquí claramente Jesús dice pues que existe un infierno, un cielo, un paraíso, y hay gente que está, digamos, en esos lugares, ¿no? Aparentemente nos está diciendo esto. Pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo acá? Bueno, Jesús está usando esta parábola no necesariamente para hablar de una doctrina. Es decir, Jesús no está estableciendo una creencia aquí, sino Jesús está usando una parábola popular. Es decir, esta parábola que ustedes seguramente van a leer en su casa, era muy conocida por los judíos. Ellos conocían muy bien de qué Jesús estaba hablando, y lo que Jesús está haciendo es tomar esta parábola ahora para darles una enseñanza. El tema aquí es que el rico parece que en vida, ¿no es cierto?, ignora al mendigo. Y en la parábola Jesús muestra, ¿no?, que no necesariamente la recompensa de alguien que tiene riquezas va a ser, digamos, en la vida futura. Estamos hablando de la vida eterna con riquezas. Es como si hoy en día, digamos, alguien usase una historia de la fábula de Esopo, vamos a suponer una muy conocida, la tortuga y la liebre, ¿no? Para enseñar de que no se trata de rapidez, sino hay veces simplemente insistir y llegar primero, ¿no? O esta historia muy conocida también del niño que anda gritando todo el tiempo, el lobo, y cuando llegue el lobo realmente ya nadie le hace caso. Son historias muy conocidas. Algo así ocurría con esto en ese tiempo. Exactamente. Jesús no estaba estableciendo una doctrina, lo que él estaba haciendo es mostrar dos realidades. Una persona que es rica, ¿no es cierto?, que por su riqueza, eso no significa que él va a tener alguna recompensa por lo que él ha hecho en esta vida, desde ese punto de vista. Al contrario, ¿no? Jesús dice que nosotros, y podríamos partirnos desde el Sermón del Monte, ¿no? Jesús está, digamos, predicando para que las personas edifiquen su carácter. Es decir, no se trata solo de acumular riqueza, se trata de edificar el carácter, que es la mayor riqueza que nosotros podemos tener. Claro. Me llama mucho la atención a mí el versículo 30, cuando aparentemente, ¿no es cierto?, el rico ahora le habla al padre Abraham y le dice, Padre Abraham, mira, si tú mandas a alguno de los que se levanten de entre los muertos, entonces ellos se van a arrepentir, ¿no? Y la respuesta de Abraham es, mira, ni aun cuando mandemos a alguien de entre los muertos se van a arrepentir, porque ellos en realidad tienen a Moisés, tienen todo, y si no le escuchan a ellos no hay forma, ¿no? Sí, Jesús está usando o mejor dicho, Jesús incluye esta sección, porque Jesús está señalando que las personas, en este caso los judíos, tuvieron a Moisés, es decir, las enseñanzas de Moisés. Tuvieron la Torá, ¿no es cierto? Tuvieron los profetas,
El pueblo de Dios había recibido vez tras vez la guía del don profético, pero ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Ellos fueron rechazando y, digamos, viviendo en un estilo de vida muy alejado de lo que los profetas de Dios iban anunciando. Entonces, por más que Jesús pudiese enviar, digamos, a otro profeta, igual lo iban a rechazar. Entonces, no está hablando de que pareciera que ahí están conversando los muertos. Jesús está dando, digamos, una enseñanza de que nosotros en vida tenemos la oportunidad de aceptar la salvación. Nosotros en vida podemos aceptar la palabra de Dios y poder entregarnos a Él, porque después ya no hay más. Dijiste algo muy importante, ¿no? O sea, en realidad, como que esta parábola deja bien claro que una vez que la persona murió, no tiene más chance, ¿no? No hay forma de que cambie de un lugar para el otro, no hay forma que tome una decisión. Claro, porque Jesús mismo dijo, ¿no? Reiteradas veces que nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Él si deseamos tener una vida eterna, ¿no? Él mismo lo dijo en San Juan 3:16, ¿no? Nosotros tenemos que arrepentirnos y entregar nuestra vida a Él, y entonces Jesús nos va a dar una vida eterna. Y no hay posibilidad de hacer eso en la muerte, o sea, Ya solo no es hay. en vida. Solo Eso vida. queda muy claro en la parábola, aun cuando parece que hubiese un hablar entre los muertos. Lo que queda finalmente clarísimo es que el muerto no tiene chance de cambiar, ni para bien ni para mal. Sí. ¿No? Todo lo que pasó lo tuvo que haber hecho en vida. Entonces, eso creo que es un argumento también muy fuerte para decir que esta parábola no está enseñando nada, que haya alguna cosa en la muerte que yo pueda todavía interactuar, hacer alguna cosa. Es verdad, cuando uno lee la parábola de repente muy rápido, uno puede darse la idea, ¿no?, de que acá parece que los muertos están hablando, pero no es así. Yo creo que Jesús está más bien apuntando para que nosotros podamos aceptar su palabra ahora, podamos dejar que Él transforme nuestra vida ahora y aceptar el mensaje de salvación que Él nos ofrece. Ahora te voy a hacer una pregunta difícil, pues, ¿no? Porque no sé si vamos a meterte en problemas, ¿no? Pero a mí me viene a mi mente así. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que escoger esta historia? ¿No podría haber escogido alguna otra historia que no nos complique un poco la vida, ¿no? Porque acá como que mucha gente pues lee esto, se confunde, al final dice, no, los muertos sí hablan. ¿Por qué será que el Señor Jesús agarró eso? Bueno, es una muy buena pregunta. Quizás yo no tengo una respuesta, la última respuesta, pero ciertamente lo que aparece en la Biblia no es casualidad, ¿no? Los autores bíblicos fueron guiados por el Espíritu Santo para registrar, digamos, el mensaje de Dios. Entonces, este mensaje que nosotros leemos acá, del rico y el Lázaro, esta parábola, no es una casualidad que esté acá, tiene una intención, hay un mensaje que... Capaz está relacionado con esto que el Señor Jesús dijo en alguna oportunidad. No sé si te acuerdas que los apóstoles le preguntaron a Él, pero Señor, mira, ¿por qué nos hablas en parábolas, ¿no? Y entonces Él como que le dice, mira, a ustedes se les es manifiesto el reino, pero a los demás se les va a ocultar. Capaz con eso tiene algo de relación. Claramente que sí, ¿no? De hecho, los evangelios están llenos de parábolas y las parábolas están llenas de enseñanzas muy oportunas para nosotros. Entonces, ciertamente aquellos que son verdaderos hijos de Dios no se van a contentar con una lectura superficial, sino van a investigar por ellos mismos para encontrar cuál es el verdadero significado, lo que sucede aquí, por ejemplo, ¿no? Excelente, muchas gracias. Bueno, tenemos otro texto un poco complejo, ¿no? Es el de Lucas 23:43, que también está en Juan 20 y en otros lugares, cuando el Señor ya está crucificado y tiene a los ladrones al lado, ¿no? Y entonces parece que también ahí le dijesen, mira, nos vemos acá mañana, no te preocupes, ¿no? Porque el texto literalmente dice, aparentemente, que él de alguna forma estaría con el Señor en el paraíso y parece que dijese, bueno, mañana estás conmigo en el paraíso, ¿no? O ese instante, capaz. Sí, el tema está que algunos interpretan, bueno, es básicamente porque el texto que tenemos es en español. Y lamentablemente el texto en español no ayuda mucho, digamos, porque el texto dice, no, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Entonces uno dice, pero Jesús le está diciendo que hoy va a estar con él en el paraíso. Pareciera que pasa la crucifixión, mueren y se van a encontrar y van a seguir charlando allá en el paraíso supuestamente. Pero una lectura cuidadosa del texto, y quizás hacemos un paréntesis aquí, amigos,
el pastor Benjamín Rojas es especialista en Nuevo Testamento, capaz él puede explicarnos ahí los detalles literarios, ¿no es cierto? Pero una lectura cuidadosa del texto no está diciendo, te digo hoy, ¿no? Sino le está diciendo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hay una coma ahí, ¿no es cierto? Que a veces no es, digamos, muy claro en el español, pero que en el idioma griego es evidentemente Es claro. es más evidente, efectivamente. O sea, cuando uno lee el idioma griego, uno tiene que reconocer que cuando Pablo escribió, en este caso Lucas, o todos los escritores bíblicos escribieron, no pusieron comas, ¿no? Es más, ni siquiera separaron las palabras, o sea, todas las palabras venían juntas. Había que ahorrar un poco el cuero del animal porque era caro en ese tiempo escribir, ¿no es cierto? Eso es verdad. Y entonces no había separación entre palabras, no había comas, lo hacían de largo. Y cuando uno lee, entonces uno puede leer de una o de otra manera. Esa es una realidad. Ahora, el gran problema aquí, y mencionaste esto al principio, creo que es importante, es si yo leo esto tomando en cuenta todo lo que la Biblia dice, entonces definitivamente el Señor Jesús dijo, mira, yo te digo hoy, ¿no?, que algún día tú estarás conmigo en el paraíso, ¿no es cierto? Entonces, si uno lo lee medio confundido y piensa que este es el único texto y la Biblia no dijo nada sobre el paraíso en otros lugares, entonces uno puede acabar leyendo y diciendo, pues, bueno, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ver porque Apocalipsis nos habla del paraíso, y nos habla del paraíso ya hoy o cuándo nos habla de hoy. Bueno, Apocalipsis señala de futuros cielos nuevos, tierra nueva, ¿no es cierto? Jesús mismo lo dijo en San Juan capítulo 14, ¿no? Yo me voy a hacer lugar para vosotros, casas, para que cuando termine, dice él, yo volveré por ustedes, ¿cierto? Y cuando yo vuelva los llevaré a donde él estaba. Claro. Entonces es una promesa, ¿no? Y esa promesa es básicamente en ocasión de la segunda venida de Cristo, claro, ¿no? El apóstol Pablo también es muy claro en 1 Tesalonicenses cuando dice, mira, los muertos no se van a adelantar, nosotros no nos vamos a adelantar, sino que juntos vamos a recibir la gran promesa de ir al cielo, ser llevados por el Señor y recibiremos el premio y la glorificación todos juntos. Entonces, este pasaje sería el único que va en contra de todo eso. Y yo creo que no es la forma correcta de leer. Yo creo que habría que hacer una acotación acá. El problema es de repente la Biblia en español que leemos, ¿no? O la versión en español que estamos leyendo. Quizás porque los que tradujeron la Biblia tuvieron esto en mente y de repente ellos, consciente o inconscientemente, están, digamos, poniendo una teología que no pertenece al original. Exacto, con seguridad. Bueno, queridos amigos, la conversación está interesante, todavía continúa nuestra conversación, tenemos algunos otros textos más que abordar, pero aquí en este intermedio queremos pedirte que puedas tú mirar un corto video relacionado con la Universidad Peruana Unión, el lugar donde nosotros estamos haciendo esta grabación, y también aprovechar para invitarte a que conozcas, que nos visites, llegues acá a la institución. Y si estás mirando el video, este es el momento también para tomar un vasito de agua y luego tomar otra vez tu Biblia, tu lección y continuar con el estudio. Que Dios te bendiga, mira el video. Queridos amigos, espero hayan disfrutado de este corto video. De paso queremos aprovechar para animar a todos los que están en edad de elegir una carrera profesional. La Universidad Peruana Unión es un lugar muy bonito. Si tú llegas a visitar este lugar, vas a ver que en medio de todos los cerros llenos de arena y piedra existe un pequeño oasis donde incluso hay una pequeña laguna. Un paraíso. Es un pequeño paraíso, ¿no? Hablando de paraíso. Hablando de paraíso, un pequeño paraíso. Y te invitamos para que tomes como una opción. Si eres cristiano, esta debería ser tu única opción, porque es la universidad donde se lee la Biblia, donde se ponen los principios cristianos en todos los momentos y en las aulas, en todo lo que hacemos, ¿no? Pero está aquí para que estudies de las muchas carreras que esta universidad ofrece.
También aprovecho, pastor, para hacer un llamado especial, capaz usted me ayuda ahí, para hacer un llamado especial para los jóvenes que en su corazoncito tienen el deseo de ser pastores, porque la Facultad de Teología también está esperando y ahora tenemos un ingreso en febrero, ¿no? Que vamos a estar, ya hay muchachos que se están inscribiendo, están viendo la manera, tal vez una invitación para ellos. No, claro que sí. Yo creo que Dios está llamando personas en este contexto para poder dar un mensaje especial, digamos, por la coyuntura que estamos viviendo. Así que si hay algún joven, usted conoce un joven o usted es el joven, nosotros los animamos para que se prepare, ore a Dios y si Dios lo está llamando, venga a la Facultad de Teología, haz ese proceso de postulación, ¿no es cierto? Y entonces aquí seguramente te van a hacer algunas evaluaciones y si Dios te está llamando, pues Dios va a confirmar ese llamado y te vas a preparar para ser un pastor que va a ser capacitado para poder predicar el Evangelio en un contexto realmente difícil. Amén, amén. Y la verdad que el Señor necesita ahora jóvenes porque Amén. Necesitamos que este mundo de pecado se termine. Amén. ¿No? Es verdad. Hay muerte, tanta desgracia y necesitamos que haya un equipo, un grupo de predicadores del tiempo del fin, ¿no? Que de alguna manera completen lo que dice Mateo 24:17, que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y entonces el Señor Jesús volverá. El momento que todos esperamos, creo, con ansias en el corazón, ¿no? Amén. Ahora, especialmente, cuando hemos perdido seres queridos, cuando esta pandemia se nos ha llevado amigos, creo que es el momento en el que más necesitamos pensar que Dios nos necesita. Hay una Sí. necesidad de misioneros que estén dispuestos a ir a donde los necesiten, ¿no? Sin Así estar es. mirando el lugar. Dios está necesitando gente dispuesta que Dios los va a capacitar. Amén, amén. Bueno, vamos a seguir leyendo. Tenemos un pasaje ahora escrito por el apóstol Pablo. Parece que el apóstol Pablo dice, mira, no se preocupen, todos vamos a recibir el premio en el mismo momento, que es lo que mencionamos hace un ratito, ¿no? El Señor Jesús va a volver con voz de trompeta, con voz de arcángel, va a resucitar a los muertos, los que estén vivos ahí se van a juntar y luego se van a ir al cielo, ¿no? Y parece que en otro lado Él se olvidó de todo esto y nos viene diciendo, pero mira, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia y si yo vivo en la carne está bien y si me muero mejor porque ya me voy con Cristo. Parece que dijese que ya se muere y se va con el Señor Jesús. Sí. Otra vez, no es que Pablo está diciendo, miren, amigos, me muero y ya mismo me voy a los cielos, ¿no? Pablo está expresando su sentir. Pablo es creyente como nosotros, ¿no es cierto? Que tiene la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y así como nosotros, él vive con esa esperanza. Entonces, cuando él dice, y si yo me muero, es por ese entendimiento, un abrir y cerrar de ojos, ¿no es cierto? Cuando uno muere es un abrir y cerrar de ojos y abre los ojos otra vez. Y si tú has entregado tu vida a Cristo, ¿no es cierto? Ciertamente vas a ver a Jesús volver por segunda vez. Entonces, uno tiene que entender ese detalle, ¿no? Porque cuando uno expresa estas palabras, estamos escuchando a un hombre con pasión, un hombre que ha sido misionero, que tiene, digamos, una experiencia amplia de haber plantado iglesias en lugares difíciles y ciertamente él vive el Evangelio y él está hablando en ese contexto, ¿no? Que seguramente el Señor tiene guardado mi recompensa. Y en un abrir de cerrar de ojos, Pablo espera encontrarse con el Señor Jesús. De paso, él fue el que dijo un abrir y cerrar de ojos, Sí. ¿no? Cuando dice, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo mortal será revestido de transformado, inmortalidad. sí. Y todo será así de un instante a otro, ¿no? 1 Corintios 15, Pablo habla acerca de eso. Y ciertamente, ¿no? Nosotros entendemos con claridad gracias a Pablo, ¿no? Porque Pablo Claro. es el que clarifica todos estos detalles. Ahora, es interesante ¿qué es lo que pasa? De paso acá, no saliéndonos del tema, pero sí para clarificar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué alguien lee un pasaje como este y acaba diciendo, no, aquí Pablo dice que realmente él se va directo al cielo? Da la impresión que no tomó en cuenta todo lo que Pablo escribió después. Yo creo que es porque a veces las personas leemos algunos textos con algunas presuposiciones o con algunas tendencias ya en nuestra mente. Entonces, yo creo que lo más saludable para leer la Biblia es hacer una oración y dejar que el texto nos hable. Como hemos dicho inicialmente, un texto no es suficiente para establecer una creencia, una doctrina. Necesitamos un conjunto de textos, porque entonces terminaríamos hablando cualquier cosa, ¿no es cierto?
En ese sentido, Pablo es consistente, ¿no? Porque este texto entonces sería aislado, pero Pablo es consistente, ¿no? Primera de Tesalonicenses, el texto que citaste, capítulo 4, de 13 al 18, habla acerca de la segunda venida de Cristo, habla de que los muertos en Cristo resucitarán, los que queden vivos serán transformados, ¿no es cierto? Pero está hablando en futuro, está diciendo allá cuando Cristo venga, pero ese futuro no es un futuro lejano tampoco, porque cuando una persona muere, ¿no es cierto?, se acorta el tiempo porque ya no tienes conciencia, es como dormir y pasa el tiempo y tú te despiertas y Cristo está viniendo. En nuestra situación real nosotros usamos mucho esto que Pablo menciona, ¿no? Cuando alguien muere, hay veces lo que decimos es, bueno, ahora está en las manos del Señor. O decimos, bueno, descansa en el Señor. Son frases que usamos bastante y nadie dice, descansa en el Señor, significa que ahora ya se ha ido al seno del Padre. Al seno del Padre. O sea, nadie piensa así, ¿no? Pero usamos ese tipo de frases muy parecidas a la que Pablo está diciendo acá, porque dice, yo voy a morir, voy a partir, dice el texto literalmente, voy a partir, voy a morir, y luego dice, voy a estar con Cristo. O sea, una frase muy parecida a decir, ok, voy a estar en la mano del Señor o voy a descansar en el Señor, ¿no? Pablo dice también que el morir es ganancia, ¿no es cierto? Pero uno ¿cómo puede pensar que el morir es ganancia, ¿no? Si uno no tiene, digamos, en mente el contexto de la esperanza de la segunda venida de Cristo, entonces no va a entender. Va a pensar que, ¿cómo vas a hablar de que alguien se muere y va a ser una ganancia, ¿no? Pero si uno entiende en el contexto de la segunda venida de Cristo, el morir es ganancia porque si tú has entregado tu vida a Cristo y mueres en el Señor, ya está asegurada tu recompensa. Seguramente cuando Cristo venga por segunda vez, tú vas a despertar entre los justos. En ese sentido, la muerte es una ganancia. Y Pablo, ciertamente, cuando él habla, pues habla con esa pasión, ¿no es cierto? Con una pasión de un hombre misionero que espera a Jesús volver por segunda vez. Claro, él tiene la certeza, ¿no? Tiene la certeza de que lo va a volver a ver, tiene la certeza de la resurrección, él mismo escribió sobre eso. Otro detalle importante acá, me parece, es el hecho de que Pablo es el hombre que usa más la frase en Cristo Jesús. Y él habla de estar en Cristo, no solo en la muerte, sino él habla de estar en Cristo y con Cristo, incluso en la vida. O sea, él dice, los hijos de Dios tenemos que estar en Cristo, tenemos que estar con Cristo, tenemos que estar viviendo siempre en Cristo. Y el Señor Jesús no está acá. Yo creo que Pablo habla todo esto en el contexto del señorío de Cristo, ¿no? No es que Cristo está presente físicamente, pero el señorío de Cristo implica que nosotros vivamos de acuerdo a sus enseñanzas. Es decir, ¿quién es mi Señor? A quien yo someto mi vida, a quien yo entrego mi vida, ¿no es cierto? Y si Cristo es mi Señor, entonces yo someto mi vida a la voluntad de Dios y ahora decido vivir de acuerdo a su palabra. Entonces, en ese sentido, el Señor es mi Dios, Dios es mi Señor, y yo vivo, camino y hago las cosas que hago para glorificar a Dios. Y mientras vivo, Él es mi Señor. Y cuando estoy muerto, Él sigue siendo mi Señor, ¿no? Y algún día me va a levantar. Por supuesto, porque es decir, el que muere en el Señor, muere para ganancia. Y ciertamente el Señor lo va a levantar. Me parece que eso es lo que Él está diciendo acá de forma muy clara. Queridos amigos, Pablo nunca se ha contradecido. Tal vez ha sido mal entendido. Y algún día cuando nosotros estemos, por la gracia del Señor, allá en el cielo y nos encontremos con Pablo, capaz Él nos va a decir, bueno, mira, no me adelanté, yo quería simplemente decir que estar seguro, morir seguro es morir en las manos del Señor, ¿no? De repente nosotros somos los que tenemos el problema, ¿no? Pablo ciertamente no tiene ningún problema. Nosotros somos los que necesitamos estudiar para entender qué es lo que realmente dijo el apóstol. Y cuando estemos allá y tengamos esa oportunidad, Él seguramente nos va a explicar. Otro pasaje complejo, ¿no? Otro pasaje complejo, escrito por Pedro en esta ocasión, Primera de Pedro, el capítulo 3, ¿no? Primera de Pedro, el capítulo 3, del versículo 13 en adelante, cuando él habla sobre este hecho de predicar a los espíritus encarcelados, más específicamente el versículo 18, 19, 20, 21, también da la impresión ahí de que el Señor Jesús parece que después de morir cumplió una misión especial de predicación, o sea, da esa impresión, ¿no? O sea, una lectura medio superficial parece que nos daría algo así. Parece que hay un lugar donde están los muertos,
y Jesús fue a verlos y ayudarlos con un mensaje, ¿no? Yo creo que el texto nos puede ayudar acá. Si podemos leer de repente el versículo 18 que se acaba de mencionar. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Entonces, otra vez una lectura rápida, ¿no? Parece que Jesús está haciendo una misión extraña. Pero lo que está diciendo el texto aquí es que, y a mí me llama la atención porque Enoc, el séptimo de la descendencia de Adán, aquel que Dios lo llamó, caminó con él y luego no vio la muerte, en el libro de Judas registra que él predicaba acerca de la segunda venida de Cristo. Es decir, los patriarcas tenían el mensaje claro de lo que Jesús iba a hacer en el proceso de salvación. Su primera y su segunda. Primera y segunda venida. Entonces, parece que para los demás o para nosotros algunos esto es una novedad, pero ellos lo tenían claro. Y estamos hablando de Enoc antes de Noé, ¿no es cierto? Antes del diluvio. Antes del diluvio. Y ahora nos dice acá que estos espíritus encarcelados, no está diciendo que son espíritus, porque ya el tema espíritu fue aclarado en lecciones anteriores, ¿no es cierto? Lo que está queriendo decir aquí eran personas que vivieron en el tiempo de Noé, ¿no es cierto? Encarcelados por el pecado. Encarcelados por el pecado, ¿no es cierto? A quienes Noé predicó. Es decir, el mensaje de salvación, el mensaje de predicación es uno solo, ¿no es cierto? Cristo dio ese mensaje. No es que Cristo dio el mensaje recién cuando Él vino aquí, ¿no es cierto? Y estableció a los 12 discípulos. Nosotros encontramos que este mensaje fue anunciado desde el principio, por eso Apocalipsis dice que este es el Evangelio eterno. Entonces, cuando habla de los espíritus encarcelados, está refiriéndose a estas personas que vivieron en el tiempo de Noé, y Noé fue el mensajero para anunciarles acerca de esta esperanza. Entonces, en ese contexto, Pedro está hablando, ¿no? Ahora, es interesante que el versículo 19 dice que, primero el 18 dice que el Espíritu de Dios es el que vivifica a Cristo. En otras palabras, lo resucita. Y si nosotros leemos en otras versiones del Nuevo Testamento, encontramos que es el Espíritu Santo el que realmente va a obrar también para la resurrección del Señor Jesús, así como para su encarnación. Y ahora dice que por medio de ese Espíritu es que Él predica, el 19. Si nosotros leemos bien, dice claramente, es a través de ese Espíritu que Él predica. No está diciendo que es mi espíritu, es el espíritu de Él. alguien. No. Está diciendo, entonces en el Antiguo Testamento estaba presente el Espíritu Santo. Por supuesto. De hecho, el don de profecía, porque nosotros recordamos aquí, ¿no es cierto?, que todo esto fue registrado, primero de una manera oral, luego fue escrito por medio de Moisés, pero el don de profecía ya estaba activo. El don de profecía fue uno de los primeros dones activos para restaurar la comunicación entre Dios y el hombre. Y por medio del don de profecía se predicaba acerca de Cristo, acerca de todas las verdades, ¿no? Por eso que en Apocalipsis habla, ¿no?, que el don de profecía es el testimonio de Jesucristo. O sea, no son cosas diferentes o entes separados, es un solo mensaje. Es como si Cristo estuviese predicando cuando el Espíritu estaba allá a través de Noé hablando, digamos. Es lo mismo que hizo Dios cuando envió a Moisés, ¿no? Yo he descendido, dice en Éxodo 3, para liberar a mi pueblo, y luego dice, pero yo te envío a ti, le dice a Moisés, ¿no? Yo he descendido, dice, pero Moisés es el que está yendo. Exacto. Entonces, Dios actúa así, es decir, la obra de salvación es una obra divino-humana. Divino porque el mensaje de Dios proviene de Él, ¿no es cierto? Pero humana es porque el ser humano tiene una labor importante, Él es el actor, ¿no? Dios quiere utilizar instrumentos humanos para la salvación de los demás. O sea, este texto lo que nos está diciendo simplemente es el gran amor que Dios tuvo con esa gente y que predicó a través de... El Espíritu estuvo usando a Noé, a muchas personas para predicar el Evangelio, y que al final pues 8 nomás fueron salvos, ¿no? Y curiosamente no predicaron poco tiempo, ¿ah? Noé se demoró 120 años. Si tú fueras evangelista en estos tiempos, ¿no es cierto?, y haces una campaña y digamos se salvan 8, tú te frustras, ¿no? Estás predicando en todo un pueblo.
Pero imagínate predicar 120 años y que solo 8 se salven. Y encima medio a la fuerza porque son tu familia, ¿no? Claro, porque básicamente fueron empujados a subir al arca, ¿no? Claro, no todos estaban, digamos, completamente convertidos. Pero así actuó Dios. Dios actuó con misericordia, ¿no? De hecho, el arca mismo era ya una señal de reprensión, porque todo el mundo podía ver el arca. El arca no se podía ocultar. Estaba en una colina, no habían montañas, pero era una colina que la gente podía ver, ¿no? Y entonces ellos podían escuchar lo que Noé estaba haciendo con su familia. Era visible. Esta imagen de espíritu encarcelado, también Apocalipsis, el capítulo 20, si no mal recuerdo, lo presenta con el mismo Lucifer, con el mismo Satanás, no con las mismas palabras, pero sí la imagen de un colocado, atado por cadenas, encarcelado en el abismo, dice ahí, ¿no? Entonces, no hace tanto referencia a espíritus viviendo por ahí, sino me da la impresión de que hace referencia a una circunstancia en la que la persona parece que está amarrada por el pecado y ya no puede salir, ¿no? Eso es verdad. En el caso de Lucifer está, digamos, con cadenas, no porque no se puede mover, ¿no? Sino porque no tiene a quién tentar. Es decir, esta condición o este texto aparece ya en el milenio, cuando ya los justos no están acá. Cuando no hay, o sea, él ya no tiene chance de salvarse, de arrepentirse. Ya no. Es un espíritu encarcelado. Exacto, encarcelado por sí mismo. Por sí mismo. Dios no encarcela, no obliga, no condena a nadie, ¿no? Sino que Él mismo está cosechando algo que Él mismo buscó. Y de hecho, Él, primero que cualquier otro ser que Dios haya creado, recibió la oportunidad de arrepentirse N veces. ¿Podríamos aplicar esa imagen a los antidiluvianos? O sea, ese grupo de antidiluvianos que tal vez Dios en su sabiduría ya sabía que habían pasado la línea. Pero a pesar de eso, Dios estaba ahí, predique y predique, ¿no? Diciendo, mira, Noé, vamos a levantar 120 años. Ya Dios sabía que no había ni uno, pero Dios sigue haciendo su trabajo hasta el final. Eso es verdad. Jesús mismo dice, ¿no? En el Nuevo Testamento Él habla de que nosotros, el mundo entero, vamos a llegar a esa misma condición, la condición que llegaron los antidiluvianos, en el momento de el ministerio de Noé, ¿no? Una condición terrible espiritualmente, porque era, digamos, no hacía muchos años, es decir, para ellos que tenían, digamos, eran personas longevas, no había sido muchas generaciones atrás que Adán y Eva habían cometido digamos, el peor de los pecados, haberse separado de Dios. Entonces, pero en poco tiempo esa generación se había separado, se había distanciado muy lejos de Dios. Entonces Jesús mismo dijo, ¿no?, que el futuro, el destino de la humanidad es volver a llegar a la misma condición, una condición deplorable, una condición de pareciera que ellos, aunque levantaran un profeta, pareciera que no iban a escuchar. Bueno, queridos amigos, estamos ya cerrando, hay más textos, no son muchos, en realidad quedaría uno o dos más por ahí para revisar. Pero lo que hemos dejado claro, creo, en esta ocasión es que de alguna manera estos textos solitarios por ahí no contradicen la gran enseñanza bíblica, sino que lo que necesitan es ser explicados, ser mejor entendidos con oración, como bien decías, pidiendo al Señor, ¿no?, que nos ayude a comprender qué es lo que están diciendo ahí. Tengamos la certeza en la palabra de Dios. Antes de que el pastor Cristian nos diga algunas de sus palabras de cierre, su llamado final, solo quiero invitarte a que por favor tú puedas dedicar tiempo a estudiar la Biblia, que no te preocupes por estos aparentes pequeños textos que parece que contradicen o que dan una idea nueva. Lo que tienes que hacer es estudiar con mayor profundidad, leer tal vez algunos otros libros, preguntar a algunas personas, y haces bien al estar con nosotros acá. Esperamos haberte ayudado en algo en la comprensión de estos pasajes. Tal vez tus palabras de cierre, de despedida también. Bueno, una alegría haber estado con ustedes y animarlos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ciertamente que, por supuesto que en la lección tampoco van a aparecer todos los textos que parecen ser contradictorios. Por ahí ustedes van a encontrar quizás algún otro pasaje, pero recuerden, ¿no?, que la Biblia tiene un sinfín de textos que nos ayudan a nosotros a clarificar las creencias que como iglesia entendemos. Si hay algunos textos por ahí,
tengamos paciencia, que el Señor nos va a ayudar a entender, y ciertamente si hay alguien que nos puede explicar, ayudar, ¿no es cierto? Pues podemos buscar ayuda, que eso tampoco es malo, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Cristian, por compartir con nosotros este tiempo. Ha sido un privilegio y un placer conversar contigo. Creo que ha sido muy enriquecedor para tu servidor y creo para todos nuestros oyentes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. invitación. Vamos a cerrar con una oración, por favor, acompáñennos orando. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, como bien dijiste tú, algunas cosas son reveladas abiertamente para tus hijos. Pero eso mismo que se revela de forma muy abierta para tus hijos, hay veces puede ser también motivo de ocultar algunas cosas para aquellos que no son tus hijos, no te buscan con sinceridad y honestidad en su corazón. Permite que cada uno de nuestros oyentes, que cada una de las personas que estén aquí, puedan buscarte de todo corazón, que quieran comprender tu verdad, que no quieran defender su postura, sino que quieran ver lo que realmente tú dices. Y Señor, guíalos en tu verdad, condúcelos en tu verdad. Tu palabra es verdad, tú nos dijiste y queremos estudiarla para comprender qué somos, qué es lo que ocurre cuando morimos, qué es lo que va a pasar en el futuro. Haznos conocer de esas verdades. También pedimos que puedas responder a las necesidades, a los pedidos que tienen en su corazón nuestros oyentes. No conocemos a ellos, pero tú sabes si hay alguien en un hospital, tú conoces si hay alguien que ha perdido un ser querido hace poco. Tú sabes la realidad de cada uno de ellos. Ponemos la vida de ellos en tus manos, Señor. Responde a esos pedidos que ellos escriben en los comentarios. Responde a los pedidos que están en su corazón. Sé con cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Queridos amigos, Dios los bendiga. Este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana.